como comentaba mi compañera Mónica, queremos compartir con vosotros el proyecto de lenguas dentro de la educación primaria del BSB. Igual que sucede con el resto de asignaturas, nuestro objetivo es formar integralmente a nuestros alumnos y alumnas para hacer de ellos usuarios competentes de los idiomas castellano y catalán en su totalidad. Para ello, formamos alumnos independientes en su trabajo personal, es decir, que sean conocedores de todos los recursos que tienen a su alcance para poder realizar con éxito las diferentes tareas. Formamos alumnos colaborativos con sus compañeros, sí, en los trabajos de grupo, pero también en su día a día, aportando al conjunto, a la clase, lo mejor de cada uno. Con motivación intrínseca, es decir, que tengan voluntad ellos mismos de finalizar con éxito sus trabajos, con ganas de aprender siempre ese poquito más, con capacidad para aceptar los errores como parte del aprendizaje, sabiendo y conociendo y entendiendo que la perfección es una escalera que hay que subir peldaño a peldaño. Resiliencia. Me equivoco y es lo más normal. Vuelvo a intentarlo porque sé que la siguiente vez me va a salir un poquito mejor. Que sean reflexivos sobre su trabajo. Ellos se dan cuenta de cómo a través del esfuerzo y la constancia los resultados van mejorando con el tiempo. Y buscamos que sean conscientes de las diferentes maneras de aprender que existen. De esta manera ellos pueden comprender que el aprendizaje holístico es un compendio de todas ellas. Entienden que no todos aprendemos igual y que no siempre se requieren las mismas destrezas de aprendizaje para las diferentes tareas que realizamos. Para ello, reflexionamos con ellos sobre el metaaprendizaje, sobre el metaconocimiento, sobre aquellos hábitos de aprendizaje que se requieren para realizar las diferentes tareas. Y os voy a decir que cada vez son más expertos en identificar por sí mismos qué hábitos de aprendizaje predominan en cada ocasión. En definitiva, lo que buscamos formar son alumnos competentes en todas las áreas de aprendizaje de las lenguas, tanto en su faceta oral como en su faceta escrita. Buenos días, yo soy Neus y os voy a explicar el currículum de educación primaria. Las clases de lengua castellana se inician en Year 1, lo que equivale en el currículo español a P5, mientras las clases de lengua catalana dan comienzo en Year 2, lo que equivale a primero de primaria en el currículum español. Por lo que se refiere a los objetivos y contenidos a la hora de planificar nuestras programaciones, nos basamos en la Ley Orgánica 2 del 2006, modificada por la actual Ley Orgánica 3 del 2020, en primaria. Por lo que se refiere a infantil, nos basamos en el Decret 181-2008, modificado por el actual Decret 119-2015 para la educación infantil. Las clases de lengua se realizan una vez por semana, con las asignaturas correspondientes y con sus docentes diferentes. En ciclo inicial, en cambio, las asignaturas se realizan en días alternos. Los alumnos de MFL, que más tarde explicaremos, están en grupos diferenciados. Para conocer los contenidos específicos de cada curso, como podéis ver, podéis acceder a los MTPs, los Medium Term Plan, que cuelgan los tutores trimestralmente en SISO, como podéis apreciar en la imagen. Las lenguas evolucionan desde los sonidos básicos del castellano en Key Stage 1 hasta el análisis de las oraciones en Year 6. Desde Year 1 a Year 6 se trabajan diferentes tipologías textuales recogidas en la legislación vigente. Además de potenciar a sus diferentes niveles la comprensión lectora y la expresión escrita, realizamos sesiones específicas de gramática, ortografía y vocabulario. Por lo que se refiere a los materiales que usamos para las clases de lenguas, combinan
materiales de creación propia con el uso de la plataforma online Aula Virtual de Santillana, donde pueden ampliar sus contenidos de manera interactiva. Aquí tenemos los criterios de evaluación que están basados en los objetivos de estas dos leyes que he explicado anteriormente. El decreto y la BOE, la ley orgánica. Ahora Mónica os va a explicar el día a día en la clase de lenguas. Las clases están programadas siguiendo las especificaciones del Departamento de Educación del Estado y de la Generalitat, adaptándolo a las necesidades de nuestro colegio británico. De esta manera, las profesoras se reúnen regularmente con los tutores para planificar los objetivos de trimestre y las actividades. Cada trimestre empezamos un Real Project que desarrollamos de manera interdisciplinar con el resto de asignaturas. Estas sesiones de proyecto se complementan con actividades de gramática, de ortografía y de léxico relacionadas con la tipología textual del proyecto. Por ejemplo, para trabajar las descripciones, trabajamos con sustantivos, adjetivos, metáforas y comparaciones. También leemos una variedad de textos sobre los cuales realizamos comprensiones lectoras, que amplían los conocimientos del tema y refuerzan el uso de vocabulario específico. Además, estos textos sirven como modelo o Waggle, What a Good One Looks Like, para identificar las características de la redacción que el alumnado escribirá de manera independiente. Estas redacciones se realizan a partir de las rúbricas que los alumnos desarrollan de manera conjunta. Posteriormente, se mejoran de manera progresiva a partir de los comentarios de los propios compañeros o críticas amigas y las profesoras. Las clases están programadas siguiendo las especificaciones. Perdón, un pequeño problema técnico. Ahora, aquí podemos ver un ejemplo del progreso de una alumna de Year 2, que ilustra el trabajo del día a día a través de la práctica de sonidos y vocabulario para completar textos informativos. En este caso, observamos su evolución desde principio de curso. Empieza con sonidos y palabras y a final de trimestre escribe una redacción con instrucciones. En las fotografías de la derecha veis un ejemplo de trabajo de segundo trimestre, donde escribe una descripción de una pirata usando sustantivos, adjetivos y conectores textuales para producir la versión final mejorada. Vamos con el tema de los deberes. ¿Qué son los deberes? Los deberes son actividades de refuerzo y ampliación de los contenidos trabajados en clase. Ayudan al alumnado a revisar ortografía y gramática y autogestionar las áreas que necesitan mejorar. El objetivo de los deberes es fomentar el trabajo independiente. En la medida de lo posible, hay que animar a los niños y niñas a trabajar de manera autónoma. Reforzar y ampliar contenidos trabajados en clase para posteriormente aplicarlos en el trabajo, ya sea en la escritura de oraciones o a través de dictados. Desarrollar la capacidad de reflexión. La capacidad de autorreflexionar a través de la revisión y corrección del propio trabajo para mejorarlo. Mejorar el propio trabajo a través de la corrección de errores.
Evaluar la aplicación de contenidos adquiridos en los dictados o en el trabajo de clase. La rutina de los deberes es que se propone una tarea por semana. Cada alumno lleva una copia en papel en su libreta. Además, a partir del tercer trimestre se podrán encontrar en formato digital y con audios en las plataformas de trabajo del colegio. O sea, para Year 3 y para Year 4 en Siso y para Year 5 y para Year 6 en Teams. Ahora vamos, como comentaba antes Neus, a explicar el trabajo que hacemos con los alumnos extranjeros, no nativos, que trabajan un programa diferente basado en el programa de lenguas modernas. Ellos no hacen el currículum catalán y español, sino que nos basamos más en el marco común europeo para que puedan progresar en la adquisición del lenguaje. Como decíamos, está orientado a aquellos alumnos que no son de aquí y el objetivo es que adquieran el vocabulario básico familiar para ellos de los idiomas castellano y catalán. Estos alumnos realizan actividades secuenciadas que permiten el trabajo autónomo de cada uno de ellos. Pueden trabajar dentro de la clase con la supervisión de una profesora específica o salir del aula siempre en grupos burbuja. Comenzamos con el vocabulario, como se decía, y pasamos a trabajar las primeras secuencias oracionales. Se empiezan a comprender textos sencillos, como hacemos en las otras asignaturas. Estos textos nos servirán luego de modelo para replicarlos, para que ellos puedan elaborar sus primeras secuencias textuales. Y potenciamos muchísimo el uso de las tecnologías. Ellos escuchan textos originales, textos verdaderos, textos en castellano, hacen juegos online, practican a través de la plataforma, colgamos materiales en Siso, en Teams, y así ellos de manera autónoma van progresando a su nivel en el conocimiento de las nuevas lenguas. ¿Cuál es nuestro objetivo con estos niños? El objetivo es que este alumnado pueda progresar en el idioma para formar parte del grupo de nativos. Somos desde el Departamento de Lenguas quienes valoramos las necesidades individuales de cada alumno y de cada alumna para adjudicar si van en el grupo de nativos o en el grupo que denominamos de MFL. Y siempre, siempre animamos en la medida de lo posible tanto a los padres como a los niños a que permanezcan en la clase de nativos. Esto no significa que les vayamos a pedir trabajar al nivel de nativos, siempre tenemos estrategias y siempre tenemos un nivel diferenciado, pero consideramos que todo el input que reciben en la clase de los nativos les ayudará muchísimo más a progresar en la adquisición del idioma. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y gracias como siempre por vuestro apoyo e interés en las asignaturas de lenguas. A continuación os dejamos con Miss Dean, no sin antes recordaros que nos tenéis a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Aquí tenéis nuestros correos electrónicos y recordaos conectaros a Cognita Connect como plataforma de contacto. Miss Dean nos ha puesto un enlace en un cuestionario donde podéis expresar vuestras reflexiones y solicitar más información. Muchas gracias. And volume down. Thank you so much, Elena, Monica and Neus. I hope that you found that useful. I'm going to share a Microsoft form in the chat where I would be really grateful if you would add your reflections, add any specific, they're the girls, add any specific questions that you have. The other thing that's really important is that we do offer and we will continue to offer courses, after school clubs which are subsidized. They're slightly less expensive than or cheaper than our normal after school clubs for children who want to increase their Spanish and Catalan, who want to really grow and develop the language, and particularly with a focus on conversation practice. We have two levels, beginners and advanced.
So if you're really keen for your children just to have that additional time to practice their language, please contact Cecile Miller for after school clubs. In the meantime, please add anything. We'll stay online for a few minutes, anything to the chat where we can answer some of your generic questions. I look forward to receiving those. I'm also going to pop in to the notes the link for the Microsoft form. It's just coming. I'm just copying and pasting that. Antes de despedirnos, como comentaba Miss Dean, recordaos que ofrecemos desde el colegio unas clases para potenciar y mejorar los idiomas castellano y catalán. Son clases vinculadas con el currículum y centradas sobre todo en la adquisición de la lengua oral, de la conversación. Son unas actividades preescolares que se ofrecen de una manera más económica que el resto de actividades del colegio. Si tienen cualquier interés, cualquier consulta, pueden contactar con Cecile Miller. Que sepáis que hay dos niveles, el inicial, el beginners y el avanzado, para aquellos que quieran progresar todavía mucho más en la lengua, cuyos conocimientos sean superiores y que es una grandísima oportunidad para tener ese ratito más de castellano y de catalán que muchas familias no pueden tener fuera del colegio. Thanks, Elena. And I do want to just stress, and I'll ask Elena or Naos and Monica to translate this. We really work as a team. Our languages team, the three or four of them, are absolutely part of our primary team. They work very closely with the class teachers and with the year groups they are assigned. They have responsibility for a specific year group. So when our class teachers go on plan, one of the languages team will go with them to really focus on that depth of understanding and that mastery, which we focus on in English and we focus on it in Spanish and Catalan. A question's just come up. I'm just going to pass it over. Do the children arrive it's written in Spanish, at level C in Catalan, at the end of their education? In English? No, reply in Spanish. Sí. Your mic on. Sí, como colegio que estamos dentro de Cataluña y dependemos de la Generalitat y seguimos el currículum, se garantiza que los alumnos cuando terminan su A-Level o su equivalente de IB terminan con el nivel C de catalán. Sí. Sí, por eso en secundaria, además de la asignatura de catalán propiamente dicha, las ciencias sociales también se hacen en catalán para garantizar las horas de aprendizaje del catalán y tener las horas suficientes que requiere el Departamento de la Generalitat para conceder el nivel C de catalán. Sí. Super. Volviendo a lo que había comentado Miss Dean antes, comentaros que, como ha dicho ella, somos un departamento que trabajamos muy a la par con las tutoras de cada grupo, de cada curso y con la asignatura de inglés. Así que, como ya se ha comentado, nos reunimos trimestralmente para planificar los proyectos de cada trimestre y complementar la educación de lenguas en inglés y en castellano y en catalán. Muchas veces lo que hacemos es repartir las tipologías textuales que se trabajan para crear sinergias y otras veces lo que hacemos es complementarlas para reforzarlas si consideramos que la tipología textual es más complicada, como puede ser la poesía. Dejamos a lo mejor que desde el área de inglés les enseñen algunos recursos literarios que luego reforzamos desde el castellano o desde el catalán, o viceversa, trabajamos primero nosotros y ellos luego lo hacen. Y es una cosa que también hacemos con el vocabulario, porque a veces algunos padres decían, es que mis hijos saben decir tal en inglés, pero no lo saben decir ni en castellano ni en catalán. Pues ahora se hace de una manera, como comentaba Mónica al principio, interdisciplinar. Se trabajan todos los temas y todo el vocabulario desde las 3 asignaturas para intentar que tengan este trilingüismo, ¿no? que al final aspiramos desde todo el colegio. Super.
I'd like to say thank you very much to our languages team for putting this together. Thank you very much for attending. I've put a couple of notes in the chat along with the form. Please use this. We will follow up every single response, question, comment that you write. Muchísimas gracias por Muchas asistir gracias. y cualquier cosa, como comentaba Neus, tenéis nuestros correos, usadlos, estaremos encantados de responder cualquier comentario que tengáis. Muchas gracias. Have a good day. Bye bye. Adiós. Hasta luego.